Hola queridas y queridos todos, bienvenidos a Charlas con Café de Summers. Estamos aquí en el segundo día de la FIL Guadalajara, esta fiesta, siempre le digo fiesta, esta celebración para las y los lectores, por supuesto, con el libro como centro y con sus autores viniéndonos a visitar a estas charlas con café de Solo Summers. Y yo estoy muy contenta de conocer al doctor en Ciencias Políticas, José Reynoso, que nos viene a platicar de este tema, qué podemos hacer por la democracia. Bienvenido, José. Me pareció sorprendente el libro, necesario y que nos compromete mucho a los ciudadanos a unirnos para hacer la diferencia. Muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad, para hacer algunos comentarios sobre este libro, que precisamente el título del libro yo creo que hace la diferencia en el libro. Yo creo que este libro podría ser uno con este título y otro con otro título, es lo que me estoy dando cuenta ahora. ¿Qué podemos hacer por la democracia? Está destinado a todas las personas que nos están viendo, ya sean ciudadanos o ciudadanas, ya sean políticos o ya sean académicos, porque es un enfoque de cómo observar lo que está pasando ahora en nuestro país o en otros países del mundo también. Híjole, sí. Me gusta mucho esta idea de la compilación, el que ustedes, tanto Diego Valadez como tú, hayan tenido esta lucidez y esta claridad para unir a estas mentes, que ustedes si compran el libro lo van a descubrir quiénes son, en esta serie de ensayos cuyo hilo conductor es la democracia, los sistemas políticos, el voto, cómo defender las instituciones. Hay muchos temas que atraviesan cada uno de estos ensayos y de manera conjunta, pero sobre todo lo que sucede, José, es que no nos puede dejar indiferentes. Es un libro que tiene la virtud, además de analizar y desentrañar todos estos temas, de descolocarnos un poco y sacudirnos a quienes decidimos darnos cuenta, para darnos esta idea del compromiso absoluto que tenemos con que la democracia prevalezca por sobre todas las cosas. Nuestros países latinoamericanos se están acabando precisamente por estas polarizaciones y creo que es muy importante que tomemos verdaderamente cartas en el asunto estando bien informados. ¿Cómo llegaron, José, a la selección de estas personalidades? Y por supuesto, defíneme un poco para que las y los lectores lo sepan, qué va a encontrar cada uno en este libro y cuál es el verdadero compromiso que tenemos que asumir todos. Este libro surgió aquí en la FIL hace un año. Oye, qué rápido, sí. Qué bien lo hicieron. Precisamente en la presentación de un libro, de otro libro, en el que participó un maestro muy distinguido, un maestro alemán que se llama Dieter Nolen, que se ha dedicado toda su vida a estudiar la democracia y las elecciones, y es experto en América Latina. Habíamos estado platicando previo a eso, un amigo y yo, un amigo que se dedica a la iniciativa privada, se llama Carlos Ruiz Velasco, somos amigos desde la infancia. Habíamos estado platicando sobre lo que pasaba en aquel momento. En noviembre de 2022 se había llevado a cabo una marcha para evitar que se aprobara una reforma constitucional que proponía que las autoridades electorales fueran electas por voto popular, lo cual era un despropósito que no, era un signo muy preocupante. Afortunadamente, con la participación de mucha gente, eso es cuando defendimos al INE, exactamente, ¿no? en la defensa José, que del salimos INE. todos a la calle a la defensa del INE. Exactamente, esa fue una de las inspiraciones de lo que después se concretó en este libro. Después vino la FIL y estuvimos platicando Carlos y yo, y durante esa presentación de ese libro sobre sistemas electorales y partidos políticos en que participó mi maestro Dieter Nolen, él hablaba de que era momento, siguiendo a John F. Kennedy, de no pensar qué podía hacer la democracia por nosotros, sino qué podíamos hacer nosotros por la democracia, y que en este momento la democracia nos requería. José, perdóname que te pida que hagamos este paréntesis, es muy importante para mí, para que se pueda quedar aquí como testigo y testimonio, no solo de este libro, sino de lo que tú nos digas. Defíneme democracia, ¿qué es democracia? Para que entendamos muy bien y de ahí podamos partir. Existen diversos conceptos de democracia.
pero aquí yo me voy a referir a un concepto de democracia, que es la democracia representativa, y que consiste en por una parte, en la elección de los cargos públicos por voto popular directo, y por otra parte, incluye también las precondiciones para que ello pueda suceder, como son libertad de expresión, libertad de voto, libertad de imprenta, libertad de manifestación, libertad de reunión, todos los derechos, que incluye también la posibilidad de que la minoría se convierta en mayoría, que pueda haber elecciones y que pueda ganar quien sea que deba ganar, y que el gobierno pueda perder y pueda ganar la oposición y viceversa. Eso sería un concepto, es un concepto quizá mínimo de democracia, pero es más conveniente que un concepto amplio. ¿Por qué razón? Porque muchos o algunos de los problemas que tenemos actualmente se deben también, hay un desencanto con la democracia, hay que decirlo también. Exacto. Y ese desencanto genera el riesgo de que de que el pueblo vaya en contra de la democracia. Porque, a ver, cuéntanos un poquito más a detalle. Está la libertad, todos estos derechos que nosotros tenemos, pero ¿qué pasa con ponernos de acuerdo? La democracia no es que el consenso, digamos, que la mayoría vote o manifieste un deseo, una intención, una voluntad y todos los demás lo respetemos. En la democracia la mayoría es importante, pero la mayoría no puede ir en contra de la Constitución. Perfecta, eso ya, perfectamente bien entendido. O sea, hay que apegarse a la Constitución independientemente de que todos estemos de acuerdo que no vamos a seguir la Constitución, por ejemplo. La democracia se pierde cuando el ejercicio de la mayoría, cuando el ejercicio del principio mayoritario rebasa ciertos límites, rebasa el Estado de Derecho. Entonces empiezan cosas como la impunidad, la corrupción, etcétera, ¿no? Los favores, el poder. Exacto. Entonces, si la economía está mal o si hay desigualdad y esa desigualdad se atribuye a la democracia, entonces ahí tenemos un problema. Sí, no. Y por tanto requerimos un concepto mínimo de democracia que es más útil, porque restringe a la democracia lo que es. Obviamente la democracia aspira a otras cosas también, pero tenemos que mantener ciertas bases de la democracia. No podemos buscar la igualdad a base de desmantelar la democracia, porque entonces el riesgo es perder la libertad. O sea, porque entonces el riesgo es que las mayorías se impongan sobre las minorías, que se imponga una constitución de mayoría y no de consenso, por ejemplo. Ese es a tu pregunta inicial respecto del concepto de democracia, quizá es un poco complejo, pero yo entonces me quedaría con es un concepto de Robert Dahl, que fue un politólogo muy famoso, que en 1971 escribió La poliarquía, que tiene los elementos básicos de la democracia, que son los que mencioné. Por una parte, la elección de las autoridades de manera libre y honesta, y por otra parte, las precondiciones que acompañan a este derecho de elegir. Sí, y son sutilezas, ¿no? También, porque creo que en digamos, en este mar de incertidumbre y en estas como conceptos que no tienen tanta forma, muy amorfos, nos perdemos, ¿no? Sí. O sea, ¿qué es igualdad? ¿Qué es libertad? ¿Qué es democracia? ¿Qué es constitución? Creo que todos debemos formarnos más cívicamente. Me parece, José, tú sabrás mejor que yo, que hasta ya quitaron la materia de civismo de las escuelas, lo cual me parece tremendo, ¿no? Pero entonces, ¿cómo podemos nosotros como ciudadanos primero formarnos, entender cada uno de los conceptos y así poder ir formando y alimentando un juicio crítico, un juicio de valor, una opinión pública bien informada para entonces poder tomar decisiones? Dice mi maestro Dieter Nolen, que escribe en este libro, que hay que pasar de la cultura de la opinión a la cultura del argumento. Ay, qué interesante. A ver, de la opinión al argumento. O sea, no solo es bueno o malo, sino, a ver, dame tus razones y tienes que estar bien informado para ello. Sí, y eso requiere formación para la democracia, educación para la democracia, que es entender cómo se organiza el Estado, qué significa votar, qué instituciones existen,
¿Qué significa, por ejemplo, un tema, voy a poner un ejemplo, el tema de las diputaciones en el Congreso? Los diputados y diputadas plurinominales tienen como una mala connotación. Y por ejemplo, si alguien propone desaparecerlos, quizá esa propuesta tendría apoyo popular. Sí, porque dicen, bueno, sí. Pero eso sería muy peligroso. Y entonces a veces el pueblo puede ir en contra de la democracia. Sin saberlo, por saberlo. La ignorancia. Esto está fascinante, porque es ¿qué podemos hacer por la democracia, José? No ser ignorantes. O sea, me parece que este compendio, que además es muy profundo y de verdad es muy valioso, de mentes muy brillantes, da cuenta de eso. Están todo el tiempo casi diciéndonos al oído, no sean ignorantes, ¿no? Y al no ignorar, puedes empezar a decir, esto tiene razón, o sea, esto que oigo en el noticiero o que leo o que me dicen o que ahora veo en las redes sociales tiene un motivo, para bien o para mal, y yo tengo que saber discernir en qué estoy equivocado de mis apreciaciones y cómo puedo ir formando algo, una visión mucho más puntual y después crítica. No solamente para la ciudadanía en general o para para los ciudadanos y ciudadanas cuando tienen la función de electores, también para los políticos. Y pongo un ejemplo, en octubre de 2019 se aprobó una reforma constitucional que introdujo en México la revocación de mandato a nivel presidencial. Fue aprobada también por parte de la oposición, como un supuesto mecanismo de participación ciudadana que nos permitía supuestamente pedirle rendición de cuentas a los gobernantes. Sin embargo, nos faltó investigar, nos faltó decir que este mecanismo solamente existe en 3 países del mundo a nivel presidencial, que son Venezuela, Bolivia y Ecuador. ¿Por qué someter a México a estos experimentos que está demostrado que han funcionado mal? O sea, es costosísimo lo que pasó, porque no sabemos las implicaciones que vaya a tener después. Sí, porque claro, esto es, te digo, muy fácil ir como en la tendencia, muy fácil decir, esto es a donde vamos a evolucionar, pero no es así. Yo sí creo que todos, hay como una gran parte de ciudadanos, José, que sí estamos muy preocupados por México. Creo que más allá de los partidos políticos, de los mismos gobernantes que se van a ir pasando la estafeta y van a hacer el mismo modelo que lo anterior, estamos nosotros siendo o no conscientes de qué estamos defendiendo. A veces no sabemos ni qué alegamos, porque no conocemos en totalidad qué es un diputado, qué es un senador, cómo se constituyen las cámaras, cuáles son las cosas que se aprueban o no y por qué. No estamos informados. Dice Diego Valadez en el prólogo a este libro, más o menos con estas palabras, que no se trata de sustituir a un emperador por otro. No se trata de sustituir a las personas, ese no es el propósito. El propósito es mucho mayor que eso. Respecto de la importancia de la formación cívica o de la educación para la democracia, quisiera mencionar también el ejemplo de Alemania de la posguerra. Allí hicieron 2 cosas muy importantes. Primero, crearon en los años 50 una institución que se llama la Central Federal para la Educación Política y las centrales estatales para la educación política. Alemania es un país federal como México. Y han llevado a cabo ya un esfuerzo de más de 60 años, lo que significa que este esfuerzo debe ser de largo plazo. O sea, no es inmediato. Sí, es educar y educar y educar. Permanentemente. Y que sea obligatorio, ¿no? Que tengas que cursar unos créditos casi obligatoriamente, ¿no? Esa es la otra parte. Ellos convirtieron a la formación para la democracia como una materia transversal de todas las carreras en las universidades. Eso, por ejemplo, ¿no? A nivel universitario me parece muy oportuno, porque entonces tú ya tienes una visión y puedes además ejercer un liderazgo en los ámbitos donde te desarrolles teniendo esta formación, ¿no? Donde siempre tengas presente esto, en donde te desempeñes tú. Exactamente, entonces esas dos vertientes, por una parte la educación para la democracia generalizada, todo mundo recibe un libro regalado, por ejemplo, por parte de estas instituciones, todo mundo conoce estos libros, que son los libros de la Central Federal para la Educación Política, y por otra parte la educación universitaria para la democracia, y por otra parte una tercera vertiente, en aquellos momentos las ciencias sociales asumieron una agenda
de defensa y de formación para la democracia. Después esto se normalizó, pero en esos momentos de la posguerra asumieron esta agenda de defensa de la democracia. Entonces, lo menciono como un ejemplo del tipo de actividades que llevaron a cabo, del tipo de propuestas y también, sobre todo, el largo plazo. El resultado de esto no es inmediato. El INE, por supuesto, está llevando a cabo un gran esfuerzo al respecto. Eso te iba a decir del INE. O sea, para mí una pregunta fundamental de qué podemos hacer por la democracia es defender las instituciones. Y el INE me parece centralísimo en esto, ¿no? ¿Ves fuerte al INE, José? Por supuesto, hay una integridad y creo que todos los ciudadanos queremos que así sea, que la tengan, pero cuán oportuno es no solo haber salido a la calle a defender esta institución, sino conocerla y hacer que prevalezca. El INE es fundamental para la democracia, evidentemente, porque es la forma en que hemos logrado, con mucho esfuerzo durante décadas, de pensar institucionalmente. Un concepto clave es pensar institucionalmente, no pensar personalmente. O sea, ¿qué es la institución, José? ¿Por qué institucionalmente? Porque despersonalizas una solución a un problema, así lo diría yo con mis propias palabras, porque no depende de ti, de tu voluntad. Ni de lo que te conviene o no, un día sí y un ni de día tu no. parecer, exacto. O sea, institucionalizas para que a través de protocolos, a través de organización, etcétera, a través de las prácticas que se van generando a lo largo de muchos años, y el INE ya lo ha hecho durante muchísimos años, o sea, durante décadas, y por tanto es un activo del país que no le pertenece a nadie como tal, sino nos pertenece a todos. Exacto. Entonces es importantísimo mantener eso para poder al menos tener cubierto esa parte electoral, que es una sola de las vertientes de la democracia, incluso de una parte de las elecciones. Entonces, por tanto, es muy importante el INE y por otra parte, por supuesto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y por eso era tan preocupante, por eso eran tan preocupantes las dos reformas, la propuesta de reforma constitucional de mayo de 2022, que finalmente no fue aprobada, y la propuesta del llamado Plan B, que fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte. No, menos mal, porque Sí. verdaderamente, José, yo los felicito por este ejercicio. Creo de verdad que todos tendríamos que tener en la FIL este libro en nuestras bolsitas que nos dan y quererlo compartir y quererlo buscar y comprar y regalar y conversar acerca de él aquí a través de Sanborns, porque de verdad siento que hay un vacío inmenso, José, que carecemos verdaderamente del compromiso, pero sobre todo del conocimiento. ¿Cómo lo vamos a transmitir a nuestros hijos si nosotros no lo entendemos? ¿Cómo vamos a defender esas instituciones si no comprendemos la importancia que esto tiene? Mencionaste un tema, nuestros hijos. Cuando yo estaba trabajando en este libro, estaba acompañándome de repente mi hija de 4 años. Ella sabe que trabajo con mi maestro Dieter, etcétera. Y entonces ella me estuvo acompañando durante todo el tiempo y me dijo: papá, pregúntale a Dieter qué puedo hacer yo por la democracia. Ay, no, me muero de la ternura, no puede Entonces, ser. Eso me llamó a la reflexión, no solamente por la anécdota, sino por lo que significa, o sea, significa el futuro. Claro, porque creemos que no se enteran y por supuesto que se enteran y enteran. estamos formándolos. Justo este libro, dije, no, es que esto tiene, o sea, si no hacemos nosotros algo ahora, ella que tiene 4 años, ¿qué le va a tocar vivir cuando crezca? O sea, tenemos todavía ahora la oportunidad de hacer algo, pero no todo el tiempo la vamos a tener. Sí, como dices, el maestro está preocupado, Dieter, la perspectiva internacional, la gente que ha vivido estos problemas de estos países lo sabe y le preocupa, y por eso hay organismos que además observan el voto, que protegen instituciones no gubernamentales, y hay que actuar, ¿no? A mí de verdad siento que me preocupa, como a todos los mexicanos, tanto México, te digo, José, no tanto por los partidos que ahora están en turno, no, sino por la vulnerabilidad que puede haber en el momento que nosotros, al no estar bien informados, permitimos cosas que atentan absolutamente y pueden incluso acabar
con la democracia, y eso se paga un precio altísimo que atraviesa a las generaciones, además se depreda a los países, se desgastan, los ciudadanos viven una violencia que ya permea en todos lados, se fractura el tejido social, hay toda una serie de consecuencias más allá de si nos cae muy bien o no la persona que está en turno gobernando. En 10 o 15 años nos van a preguntar nuestros hijos, o nos van a preguntar las próximas generaciones que todavía no podían actuar ahora, ¿Qué hicieron? ¿qué hicimos? O al menos nos van a preguntar, al menos se cuestionaron, al menos analizaron, al menos valoraron si era grave o no, si tenían que hacer algo o no, si tenían que alarmarse, al menos se pusieron a investigar. Entonces justo eso me parece muy, muy importante. Y justo al estar trabajando en el libro, yo aprendí muchas cosas, o sea, entendí a lo largo de la elaboración y del trabajo del libro y de la compilación, fui entendiendo justo la importancia que quizá al principio, si bien tenía una idea, no la había captado como tal. Y además a lo mejor era más académica que de acción, ¿no? Más académica que de acción. Y creo que sí, que estos ensayos que tienen esta peculiaridad de ser justamente una colección de mentes brillantes nos iluminan, ¿no? Y nos trazan ciertos caminos importantes de seguir y de reflexionar. Exactamente. Sí, el libro contiene la experiencia de muchas autoras y autores que son expertos en el tema, y me refiero a la experiencia porque si bien es un libro construido, escrito a lo largo del último año o quizá menos, las personas que lo escriben tienen décadas Claro. o decenas o muchos Vaciaron años sus conocimientos ahí. pensando sobre el tema. Claro. Pensando sobre el tema, y dicen que nada puede sustituir al conocimiento proveniente de la experiencia. Y justo aquí en este libro está compartida por los autores y autores su experiencia de lo que han visto o de lo que han estudiado. Sí, suman décadas de experiencia. Suman décadas de experiencia. Felicidades, José, felicidades también a Diego. Yo estoy segura que este libro nos puede cambiar y para bien, y que todos debemos hacer ese compromiso de leerlo, de compartirlo, de reflexionarlo y de poner verdaderamente el mayor de los empeños en defender a nuestro país a nivel democrático. Muchas gracias por estar aquí. Al contrario, muchísimas gracias. Gracias, José, y bienvenido siempre. Gracias. Y todos ustedes, por supuesto, ya saben que estamos en la FIL Guadalajara y que este libro que podemos hacer por la democracia no solo está aquí en nuestro stand, en el pasillo N, número 10, sino también en todos los ambos del país. Nos vemos en la próxima.